ser precandidato presidencial. Buen día, Nigmer, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Giovanna, un placer comunicarme contigo y con todos los que están conectados en este momento a la emisora. Anoche quedé absolutamente sorprendida cuando vi la información de tu renuncia a la aspiración de las primarias. ¿Qué pasó? Mira Giovanna, el Movimiento Democracia e Inclusión desde finales de diciembre y estos primeros días de enero venía evaluando desde su dirección, su Comité Ejecutivo Nacional y desde su Comité Federal la situación de conflicto existente en las diferentes facciones del G4 Ujú, que derivó en el tema de la defenestración de Juan Guaidó en el gobierno interino, y todo lo que ha derivado de ello en relación con esa prendida de ventilador entre los distintos actores de los partidos políticos del G4, que ahora, bueno, deriva además en todos estos escándalos de corrupción y todos estos señalamientos entre actores. Como tú muy bien sabes, Giovanna, nosotros habíamos asumido la posibilidad de construir una candidatura ya hace casi un año, una precandidatura a las primarias alternativa, una candidatura que tuviese la posibilidad de abrir un espacio dentro del espectro político, diferenciándonos, por supuesto, de estas organizaciones, diferenciándonos claramente de quien está haciendo ejercicio del poder también a nivel del gobierno de Maduro, que preserva este talante o peor aún en relación con los niveles de corrupción y con los niveles de manejos irregulares. Eh, Nosotros habíamos apostado por construir, aun a pesar de que no somos parte de la plataforma unitaria, ujú, de construir una relación que nos permitiera apostar hacia una primaria presidencial que considerábamos podía ser un factor de reunificación de la oposición venezolana. ujú, Por más que uno tenga, Joana, señalamientos en relación a compañeros de partidos políticos de otras organizaciones y por eso uno abre partido distinto, sin embargo, no habíamos llegado a los niveles de escándalo y no solamente eso, sino incluso al reconocimiento público de la corrupción por parte de estos sectores. Un comunicado, Giovanna, que como que terminó de ponerle la tapa al frasco, fue un comunicado publicado el 27 de diciembre por parte del G3, en donde se anuncia, entre otras cosas, las causas por las cuales no se mantiene el gobierno interino. Y ujú. una de las causas taxativas que se coloca es en lo ético por estar en curso el gobierno interino en escándalos de corrupción. O sea, ponen por escrito partidos que fueron parte del G4, del gobierno interino, que salen de Juan Guaidó porque hay escándalos de corrupción. O sea, es así como que, a ver, a confesión de parte, relevo de prueba. Los mismos partidos que formaron parte del gobierno interino reconocen que hay escándalos de corrupción dentro del gobierno interino y lo utilizan como justificación para salir del gobierno interino. Una cosa absolutamente cínica, bizarra, totalmente contradictoria. Nosotros ante ese hecho evaluamos, Giovanna, Ujú. que es mejor estar solo que mal acompañado. O sea, Pero, nosotros pero, pero, pero es que eso no es ninguna sorpresa. Nada de lo que tú me estás comentando es una sorpresa para nadie. Esa realidad la conocía el país entero desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que a mí me sorprende es que cuatro partidos, digamos, acaben con un proyecto que representaba una gran esperanza para mucha gente, ¿no? claro, a ver, aún Giovanna, de que no sea una sorpresa quizás para ti, tampoco para nosotros una sorpresa, a nosotros lo que nos moviliza es el reconocimiento explícito de la corrupción. O sea, el hecho de que haya corrupción, nosotros no tenemos los elementos probatorios. Todo el mundo señala que ha habido corrupción en el gobierno interino. Pero el nivel al que han llegado el conflicto entre estos actores, y después todo lo que se ha desatado, por supuesto, no estoy hablando solamente del comunicado del 27 de diciembre, es que después de ello, todos los señalamientos que se han hecho podría, Giovanna, comprometernos a nosotros a que la gente confunda, a que la gente piense que al nosotros participar en una primaria de una comisión nacional presidencial que puede estar constituido por gente muy honorable, pero que ha sido escogida por el G3 dentro de la plataforma unitaria,
y que depende de los recursos y las estructuras que le facilita estos tres partidos para poder funcionar como Comisión Nacional de Primarias, nosotros en verdad no sentimos que no tenemos absolutamente nada que hacer en un espacio que no, al final no termina contribuyendo a la posibilidad del crecimiento y expansión de nuestra organización y mucho menos algún aporte al país en este momento. Consideramos, Giovanna, que la primaria presidencial tiene en este momento organizado por el G3 un plomo en el ala, y para nosotros no es conveniente salir a lavarle la cara a una serie de organizaciones políticas que no tienen nada que ver con nosotros, nosotros empeñando nuestro nombre y nuestra organización en participar en un proceso que podría ser muy favorable para la reunificación de la oposición, pero no con quienes en este momento están desarrollando la actividad y la posibilidad de que se haga viable esa primaria presidencial. Pero al final del camino, de lo que se trata es de una opción menos para el país. Y No, a lo no, mejor no, hasta quienes integran esos partidos lo agradecerán, pues, un competidor no, menos. Giovanna, no es así. Porque nosotros, porque no participamos en la primaria, no desaparecemos políticamente. Mm, Hemos dicho claramente en la rueda de prensa ajá. que hasta hoy, a esta hora, al retirar nuestra candidatura, nuestra aspiración presidencial de la primaria, también retiramos la opción que puede existir en relación a tener la candidatura por parte de la organización, porque nosotros no tenemos tarjeta electoral. Nosotros somos un partido proscrito. Hemos solicitado ya 2 veces la tarjeta. Hemos confrontado a todo un sistema también corrompido por parte del sistema electoral, que solamente si el PSUV o alguien de arriba, como dicen ellos, autoriza la posibilidad del registro de la tarjeta, pues esto sucede. Nosotros seguimos presionando sin generar ningún tipo de conveniencia para estos actores, pero no sabemos en qué momento se puede autorizar una serie de tarjetas electorales y nosotros quizás aparezcamos ahí. Si nosotros tenemos la opción de tener una tarjeta electoral para participar en el proceso electoral, por supuesto que nosotros no solamente aceptaremos la tarjeta, sino que reevaluaremos la situación de una candidatura propia, de la posibilidad de generar alianzas, o sea, de ver cómo articulamos en función de ese objetivo. O sea, no se ha perdido ese objetivo, no se ha perdido ese mecanismo y además creo que salimos al final, Giovanna, ganando. Nosotros teníamos en este momento aproximadamente, según algunas encuestadoras, un 5,5% de aceptación en un proceso creciente de la candidatura. A la distancia se proyectaba la posibilidad de tener francas posibilidades de crecimiento la candidatura. Sin embargo, nuestro objetivo fundamental al presentar la candidatura era generar una alternativa, que se visibilizara una alternativa. La alternativa se visibilizó. No logramos al final participar en el proceso de primaria por las circunstancias descritas, pero esto ya no impide que el crecimiento y el desarrollo de la alternativa y de la propuesta que teníamos, que conversamos varias veces, Giovanna, que es Venezuela 20 puntos, siga avanzando por el camino y necesitamos urgentemente terminar de diferenciarnos de un sector de la política venezolana que no le dice nada a la gente, a esa gente que está protestando en la calle, a esa gente que está movilizada por el salario, y mientras la gente está preocupada por sus cosas básicas y quiere una propuesta de país, esta gente se está peleando una caja de cartón vacía o se sienta a negociar 3.000 millones de dólares con el gobierno, un pacto social que no termina de arrancar y termina de ver qué prebendas puede sacar en toda la posibilidad de los beneficios que generan estos procesos mal llamados de negociación, que al final terminan siendo unos procesos de transacción de intereses. Mm. ¿Y se ha conversado con algún otro partido político para alguna suerte de alianza? Por allí está cobrando fuerza la idea de sustituir las primarias por un candidato de consenso. ¿Qué opinas tú de eso? No, Giovanna, nuestra propuesta puntual ha sido que quien debe organizar las primarias debe ser la sociedad civil. No genera ningún tipo de confianza el tema de que el G3 sea quien esté organizando a través de Y no es lo la que están plataforma haciendo a unitaria. través de la Comisión Electoral de Primarias, no es la No, sociedad civil. porque todos los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, sean honorables como lo son, fueron escogidos por el G3. Y lo podemos decir con base
porque nosotros mismos hicimos postulación en el momento en que teníamos todavía la candidatura vigente, así como observamos que cada uno de los precandidatos fuera de la plataforma unitaria hicieron postulación de nombres y ninguna de las postulaciones que se hizo por parte de organización por fuera de la plataforma, que fueron solicitados estas postulaciones por la misma plataforma, fueron tomados en cuenta para constituir esta Comisión Nacional de Primaria. En pocas palabras, quien decide los miembros de la comisión son el G3 en un mecanismo que además nunca se explicó. O sea, nosotros no sabemos cuál es el baremo sobre el cual se escogieron estos miembros. Ahora, el problema no es, insisto, no vamos a caer en la crítica, podríamos tener una que otra observación en relación al hecho de que hay miembros de la Comisión Nacional de Primaria que son militantes de partido político. Eso sucede, no es la mayoría, sucede. No queremos nosotros entrar en conflicto con los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, no tenemos ningún tipo de observación y distancia en relación a los miembros, sino a cómo se conformó y cómo se mantiene la comisión. Porque al final es bien sabido que esa comisión se mantiene con base en los recursos que le proporcionan el G3 a nivel operativo. Todas las estructuras con las cuales está funcionando esa Comisión Nacional de Primarias nos suministran los tres partidos de la plataforma unitaria que además acaban de defenestrar a Juan Guaidó como presidente interino y están incursos en todo este proceso de señalamiento de corrupción en relación con la repartición de monómeros. O sea, unos partidos que se repartieron monómeros como se repartieron y además se ufanan de decir que fue una repartición de partidos políticos para generar el desastre que generaron en monómeros, son los mismos que en este momento están detrás de la organización de la primaria presidencial. Y nosotros en verdad que le deseamos el mejor de los éxitos, pero no vamos a ser copartícipes. Después de ese ventilador que han prendido en relación con señalamientos, de todos los señalamientos que han hecho, no vamos a ser copartícipes para lavarle la cara a esos tres partidos o a los cuatro partidos en general que están desarrollando todas estas actividades en estos últimos días. A ver, Nickmer, te entiendo plenamente, ¿no? Pero fíjate, te escucho hablar y yo digo, oye, ¿y dónde está ese partido político o ese líder político venezolano absolutamente puro, impecable, al que no se le pueda señalar por absolutamente nada que sea capaz de organizar un proceso electoral en Venezuela? Porque lo que veo es que por este camino, bueno, no va a quedar maniquí con cabeza en todo este asunto, ¿no? O sea, absolutamente nadie en este país pareciera tener la suficiente probidad como para organizar entonces un proceso electoral. Giovanna, estoy absolutamente convencido que en Venezuela existimos personas que tenemos la ética y la moral. No somos impolutos, pero tenemos la ética y la moral para poder decirle a la gente que es posible hacer una cosa distinta y alternativa. Mm. No somos nosotros evidentemente los únicos. Dentro del proceso de primaria todavía quedan precandidatos que nosotros consideramos gente honesta. Eh, 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 Estoy hablando específicamente del G4, no estoy, o sea, cuando estamos señalando los errores, y no estamos hablando de todos los miembros de los partidos del G4, estamos hablando de las cúpulas del G4 que están involucradas, inmersas en estos hechos que ellos mismos han señalado. Estoy totalmente convencido, nosotros hemos iniciado un proceso de conversación para lo que definimos la construcción de un espacio ético y moral en la política venezolana. No le hemos puesto nombre específico todavía, pero tiende hacia eso. Hemos conversado con algunos de los precandidatos, yo prefiero que ellos, cuando decidan hacerlo público, avancen en ello, pero hemos hablado ya con varios. Te estoy hablando de tres o cuatro. Que, ¿Precandidatos que también se van a retirar? yo no voy a comprometer si se van a retirar o no. Seguramente quizás intentarán avanzar en la primaria. O sea, nuestra decisión como organización no tiene nada que ver con la decisión de cada uno de ellos. Pero Ok. lo que sí digo es que están sumados a la misma línea y tienen con qué verle a los ojos a la cara en la gente en la calle en relación con su trayectoria política, que puede ser muy larga o mediana, y sin embargo a nadie los puede señalar de estar inmersos en temas de corrupción. Estoy hablando tanto de gente políticamente muy experimentada como aquellos que no, pero que están en ese desarrollo, tanto opciones candidaturales en la primaria como partidos políticos que en este momento no tienen candidato, pero son partidos formalmente. O sea,
Te estoy hablando que es Como posible personas que no crear. tienen, como también personas que no tienen respaldo partidista, ¿no? Y que sus nombres Por también. supuesto, por supuesto, por supuesto. Te estoy hablando en específico del sector político electoral, pero también gente de la sociedad civil. Estamos avanzando en eso y como eso no está determinado por los tiempos de una primaria, Ujú. entonces por supuesto que los pronunciamientos seguramente serán más pausados, porque hay que empezar a consolidar un espacio que permita realmente ganarse la confianza primero entre quienes vamos a convivir en ese espacio y después avanzar en generar una propuesta para el país. O sea, nosotros nos encontramos verdaderamente satisfechos de lo que hemos logrado hasta ahora, primero en habernos involucrado y haber apostado por una primaria que hasta que dijimos lo que dijimos y señalamos lo que señalamos, estábamos apostando con un pañuelo en la nariz de tratar de avanzar en relación con la construcción de la unión de la oposición venezolana. Pero aunque seguimos apostando por la unión de la oposición venezolana, con nuevamente ese mismo pañuelo en la nariz, eso no nos obliga a ponernos al lado y tener que lavarle la cara a una serie de personalidades de las cuales ya la opinión pública está cansada en relación con todos los señalamientos que se hacen. O sea, son rojos, son amarillos, son blancos, son anaranjados, pero al final terminan siendo la misma casta política, Giovanna, la misma forma de generar una metodología de concebir la política que distancia la posibilidad de una propuesta de país y la construcción de una propuesta de país con los ciudadanos que hoy están desesperados por saber cómo van a comer el día de hoy, cómo van a resolver el tema del pasaje, si el metro está funcionando o si van a poder mandar a sus muchachos al colegio o si van a poder tener algún salario digno alguna vez y alguna vez aquellos venezolanos que se fueron, los hijos que se fueron del país van a poder regresar con algún tipo de esperanza. Esa necesidad de reconexión muchas veces sumergidos en esa cápsula de un proceso de primaria y de conflictos ajenos, en el caso de nosotros, que suceden entre estos partidos políticos, agotan y desconectan aún más de la realidad que está viviendo nuestro pueblo en la calle. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hay una gran desconexión. Ahora, mi pregunta concreta, ¿cuál es el camino entonces? Mira, nosotros no hemos dejado de lado la vía electoral, Giovanni. O sea, estamos convencidos que el terreno de la vía electoral tiene que seguirse abonando y avanzando. Creemos que todavía estamos a tiempo de que un sector de la sociedad civil o que la sociedad civil en sí genere la presión necesaria para que haya garantías en relación con el tema de primarias con los actores que vayan a participar. Y ojalá se pudiese generar un espacio realmente conducido por la sociedad civil, pero ya eso está mucho más enrollado en relación con el tema de los tiempos. Nosotros creemos que además de la vía electoral, todo lo que es el tema de las movilizaciones y la organización de la gente en la calle es una herramienta de presión importante que no solamente apoyamos activamente, sino que además nos vamos a sumar aún más actividad en ese sentido. Y tenemos que buscar ese espacio de encuentro de la gente que tenga mínimamente una condición moral y ética para hacerle un planteamiento al país en este momento. O sea, es momento de mover la mesa, que ya la hemos logrado mover en relación con el que tiene el poder en este momento y hace ejercicio de la autocracia en el país, pero también es necesario mover la mesa propia y no asumir con resignación, así como los chavistas han asumido con resignación su conducción política y como los monitos ciegos, sordos y mudos acatan porque no pueden romper la unidad interna y eso nos ha traído esta desgracia, aun a pesar de que ellos preservan el poder. Nosotros estamos convencidos que siendo y teniendo una concepción demócrata, no podemos nosotros esperar a tener el poder para mover la mesa a lo interno del sector de la oposición y aspirar a tener una renovación en la conducción política de la oposición venezolana. Oye, un millón de gracias, Nickmer, por conversar con Gracias, Giovanna. nosotros. Siempre a Gracias. ti por estar pendiente. Sé que tienes el tiempo súper, súper limitado. Eres la noticia, pues, hoy. Vale, gracias, Giovanna. La Un noticia, abrazo grande, cuídate la, mucho. la noticia, la noticia siempre será la gente que está pendiente de ver cómo nosotros aportamos algo para el país. Gracias. Era Nickmer Evans. Nickmer Evans, politólogo, magíster en psicología social,
profesor universitario, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión y, como lo dije en la presentación, hasta hace apenas unas horas, precandidato presidencial. Yo tengo digamos, el honor de conocer a Nick Mer desde hace unos cuantos años, desde hace varios años, yo diría que como unos 15, 20 años, porque lo conocí en la Universidad Central de Venezuela, no sé si él lo recuerde. Después compartimos tangencialmente, digamos, en un canal de televisión en el que trabajamos los dos, hemos tenido contacto en otras oportunidades, y si hay algo que yo con toda honestidad me atrevo a afirmar, es la lealtad de Nickmer a sus propios ideales, la lealtad de Nickmer a sus principios y la lealtad de Nickmer definitivamente al país, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más aquí y ahora.